y me empiezan los flachazos. El Señor empezó a trabajar conmigo ese día. Yo llego a la casa y en la casa yo llego y me quebranto en la casa de la nada, que yo te puedo decir que yo tenía añales que yo no sabía que era quebrantarme verdaderamente ante la presencia de Dios. Buenas tardes, bendiciones. Aquí estamos en el segundo episodio del Testimonio de la Gracia. Hoy presentamos un testimonio de fe y también de sabiduría para ustedes. Hoy presentamos al líder Eri y queremos que nos cuente su testimonio el día de hoy. Muy buenas tardes, que el Señor me lo bendiga. Muy agradecido por la invitación. Mi nombre es Eri Montenegro, de aquí de Casa de Oración Jehová Jireh. Bueno, parte de mi testimonio, el Señor trató conmigo desde la edad de los 9 años. Conocí la palabra del Señor. Soy una persona marcada desde el vientre de mi madre. El Señor así me lo ha hecho saber, y con el lapso del tiempo sabe que cuando uno llega a la adolescencia, cuando uno llega a la edad de los 16, 15 años, ya uno empieza a hacer 2, 3 cosas que en la verdad no le agradan al Señor, y empieza a tomar malas decisiones. Me aparto, empiezo a vivir la vida a como yo pensaba que era la mejor como adolescente. Luego llego a la etapa de la juventud. Una de las cosas que más recuerdo es que toda la vida no soy muy guapo, pero una de las cosas que el enemigo siempre utilizó para tenerme oprimido en sus garras era que me gustaba tener no una pareja, sino 2, 3 y 4 y las que se pudiera. Líder, yo quisiera saber que usted me cuente cómo fue su niñez. Bueno, mi niñez, como la de todo niño, no fui un niño de ver mucha televisión, empezando por ahí. Mi niñez fue una niñez, se puede decir, de que hoy en día difícilmente va a haber una niñez como la mía, porque mi niñez era más que todo, me gustaba, aquí creo que ya todos sabemos lo que es un biombo, me gustaba andar con mi biombo, me gustaba andar en el río, en el pueblo donde me crié. Era un lugar que había de todo este tipo de cosas, y yo, cuando todos los demás estaban viendo televisión, ese era mi pasatiempo. Ok, líder, haciendo un pequeño retroceso, usted había tocado un tema de que usted comienza desde el Evangelio desde su niñez hasta su mayoría de edad. Cuéntame cómo sucedió eso, cómo trascendió de que usted entró en el Evangelio. Bueno, como te estaba comentando, o sea, yo empecé a hacer 2, 3 cosas en mi vida que en realidad no le agradaban a Dios. Estudié, me gradué de mi secundaria, luego fui a la universidad y todo lo demás, pero me empecé a involucrar en cosas que de repente, por ahí de repente me involucré, qué sé yo, en cosas tuve que ver con muchas cosas de droga, tuve que ver con algunas cosas que en realidad no le agradaban al Señor. Luego de ahí yo tengo una pareja, no funcionó, me gustaba hacer lo que me daba la gana. Nuevamente tuve otra pareja, no funcionó. Después de ahí yo me reconcilio con el Señor. A la edad como de los 23 años me reconcilio con el Señor, pero me reconcilié solamente como calculo, yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero más o menos fue como de 8 a 1 año, 8 meses a 1 año. En ese tiempo el Señor trató conmigo de una manera que, por eso es que ahora que el Señor trata conmigo, tocó una de las partes que todos sabemos que la familia es lo más importante. El Señor tiene una línea muy especial, y es que es Dios, familia y el ministerio. El primer ministerio de nosotros es la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cuando me reconcilio, no le empecé a prestar atención a mi familia. Como andaba metido en 2, 3 cosas. Yo tengo mi negocio para la honra y la gloria de Dios desde que tengo 21 años. Yo me dedico a remodelaciones y construcción. O sea, todo lo que tiene que ver con la construcción. En realidad soy ingeniero eléctrico, pero
el Señor ha permitido muchas cosas que hoy en día no trabajo casi de nada de lo que tiene que ver la parte eléctrica. Sí tengo gente para eso, pero más que todo me he dedicado a lo que es la remodelación y la construcción. ¿Qué pasa? Que en este tiempo, como me estás diciendo, ¿qué fue lo que en esta vuelta, por decirlo así, por ponerle algo, qué fue lo que más hizo que me volviera a Dios? El Señor, como dice el dicho, el Señor te suelta la rienda, pero Él es el que tiene la rienda de su mano. Y llegó que ya yo llegué a un tope de que ya yo había probado de todo, ya yo había hecho lo que a mí me había dado la gana de hacer con mi vida. Y el Señor, cuando ya marca a una persona para algo especial, para un trabajo en específico, el Señor va a permitir lo que tenga que permitir. Y una de las cosas que yo sentí, trabajo en el área de Cotalete, tengo proyectos en el área de Cotalete. Recuerdo el día que el Señor empezó a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi vida. Voy a buscar unos planos en una oficina. Y en la oficina, la arquitecta que yo iba a esperar a buscar no estaba. Y me dice la asistente, me dice, no, señor Eri, usted puede esperarla. Siéntese en esta silla. Yo le digo, pero cualquier cosa hay en una silla vacía, yo me voy a sentar en la silla vacía. Y era una oficina que estaba cerrada, pero estaba sola. En el área de Cotalete, para ver hacia el mar. Y yo me pongo a ver hacia el mar. Y cuando estoy viendo hacia el mar, el Señor empieza a tratar, el Espíritu Santo empieza a tratar de una manera que primera vez en mi vida que yo te puedo decir que yo siento algo, que no había sentido algo como lo que sentí ese día. Yo empiezo a recordarme de mi niñez, de toda mi niñez. Empezaron a pasarme como flachazos así de mi niñez. Y recuerdo de cuando iba a la iglesia con mi mamá. El Señor, las primeras palabras que me entregó a mí, a mi vida, fueron en mi niñez. Y yo veía que todo lo que el Señor me había prometido, aún en mi rebeldía, muchas de esas promesas se cumplían y se habían cumplido en mi vida. Y yo ese día me acuerdo que no estaba con nadie. O sea que, ¿qué te quiero decir? Yo me topaba con mucha gente que me vieron crecer, gente que me decía, tú eres un hombre de Dios, tú sabes que tú tienes un llamado especial, sabes que tú eres un hombre que vas a ser conquistador, fuiste llamado a conquistar, y todos hemos sido llamados a conquistar. Y yo no, o sea, me entraba, como dice el dicho, me entraba por un oído y me salía por el otro. ¿Qué pasa? Llega el día y me empieza a dar los flachazos. El Señor empezó a trabajar conmigo ese día. Yo llego a la casa, y en la casa yo llego y me quebranto en la casa de la nada, que yo te puedo decir que yo tenía añales que yo no sabía que era quebrantarme verdaderamente ante la presencia de Dios. Porque yo te puedo decir que yo en la mañana yo decía, gracias Padre por el día, y en la noche, gracias Señor porque me guardaste, gracias porque no le hizo falta nada a mi familia. Pero ese día, el Señor, yo sé que había empezado a trabajar conmigo. Tuve un tema con la pareja que tenía en ese momento, una niña, tengo una niña con ella, una princesa de Dios, que Dios me regaló, regalo de Dios, herencia de nosotros somos hijos, dice la palabra. Y ya yo había, o sea, se puede decir que eso al mes ya el Señor había tratado conmigo, y eso me hizo como que el Señor me encajonó, como que tienes que mirar, eres marcado, tienes un trabajo, tienes una labor que hacer. Y allí entonces empiezo yo a entregarle mi vida al Señor. Realmente pienso de que este es el tiempo que Dios había preparado para mi vida, este es el tiempo que Dios predestinó para decir, de aquí está Eri, aquí te entrego las armas para que pelees por tu familia, para que pelees por tus amistades y que lleves la palabra a toda criatura, como dice la palabra. Correcto. Líder, yo quiero que usted me cuente, haciendo un retroceso a lo que usted me estaba contando, quisiera saber sobre su adolescencia hasta su etapa de adulto. Quiero que me cuente cómo fue fuera de la presencia del Señor. Santo. Mira, una de las cosas como liderazgo, como parte del liderazgo de jóvenes de la iglesia, siempre le digo a mis jóvenes, es que estoy claro que es la etapa más difícil del ser humano, es la adolescencia y la prejuventud. Porque ya en la juventud uno ha madurado muchas cosas y de repente ya vivió la adolescencia,
y uno ya va madurando. Pero en la adolescencia te puedo decir, Ángel, que te lo digo por testimonio propio, a mí me decían no y yo quería que fuera así, aún sabiendo que era no. Empiezo a hacer, por eso te digo, me empiezo a involucrar en muchas cosas. O sea, muchas cosas que yo recuerdo un día que me siento con mi madre y le digo a mi mamá, el detalle es que pasa algo. Nuestras madres se hacen como quien dice una mente de nosotros, quiénes somos en casa. Pero cuando nosotros salimos de casa, nuestras madres no saben en qué, a veces hasta aún no saben ni en lo que andamos metidos, ¿me entiendes? Y cuando pasa el tiempo, yo recuerdo que el Señor me libró de cárcel, el Señor me libró de enfermedades, el Señor me libró de muchas cosas que yo tengo que ser súper agradecido con Dios, porque aún no estando haciendo en obediencia a lo que Él quiere que yo hiciera, aún así siempre mostró su amor por mí, siempre guardó su protección para con mi vida y su misericordia fue infinita conmigo. ¿Y qué pasa? Que en el lapso de la edad, de la adolescencia y la prejuventud, como me preguntaba, ahí fue donde yo empecé a hacer cantidades de cosas. Pero, ¿qué pasa? Siempre fui una persona como que todo el mundo me ve como que eres el bueno, pero no saben quién eres el malo, ¿me entiendes? Entonces, así fue mi vida. Muchas cosas que de repente hay gente que te ven en la calle y dice, no, él es un buen pelado. Él es un buen pelado. A veces como cuando alguien se muere, todo el mundo es bueno. Y a veces tenemos amistades, vecinos, familiares que lo vemos la cara buena, porque de repente cuando hablas con la persona es de lo más lindo, pero tú no sabes cuál es el trasfondo de esa persona, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que así era mi vida. Por ponerle un nombre, viví una doble vida en el sentido de que todo el mundo me veía como era el bueno, pero no sabían quién era el malo. O sea, que yo en la casa, con mi familia, con mi amistad, era el bueno, pero cuando estaba alejado, hacía cuantas cosas tú te lo puedes imaginar. Líder, yo quisiera que usted me contara en una parte, haciendo el retroceso y abriendo un paréntesis, de cómo el Señor lo trae directamente al camino. Aquí llegamos a un punto donde usted toca fondo y el Señor le dice, Eric Montenegro, es hora de llegar a los pies de Cristo. Bueno, como te contaba antes, el día que yo toco fondo, en realidad no me habló nadie. Sí me hablaron muchas personas que yo sé que me aprecian, amistades, familiares, que siempre han conocido la palabra, pero nunca le metí a mente por ponerle algo. El día que yo me encontraba en esa oficina, como te decía, el Espíritu Santo empezó a tratar con mi vida de una manera de face to face, cuerpo a cuerpo, que empezó a tratar conmigo de una manera que yo te puedo decir que cuando yo llegué a mi casa, yo sentía algo en mí, yo sentía como una necesidad de Dios. Me acuerdo que eso fue un martes, y cuando yo llego a la casa, mi casa está cerca de mi mamá, yo empecé a buscar a mi mamá y mi mamá estaba en el culto, era un martes de oración. Pasó toda esa semana hasta el siguiente lunes. Recuerdo que tenía una reunión y yo le digo a mi mamá, mamá, yo no voy a la reunión, me sentía como incómodo. Y le digo, usted tiene el número del pastor, llama al pastor, necesito hablar con él. Y cuando yo llego a la iglesia, mi mamá, fuimos a la iglesia, hablamos con la pastora porque no se encontraba el pastor. El pastor lo conozco de toda la vida y yo tenía 4 años que no veía al pastor. Y ese día estoy hablando con la pastora, contándole lo que me había pasado. Y cuando llega el pastor, ya el Señor tenía todo preparado. O sea, que ya yo sentía que el Señor me estaba haciendo nuevamente el llamado, que retomara todo lo que ya le había entregado, porque eso es algo que el Señor es irrevocable con lo que te entrega. Y yo recuerdo que ese día llegó el pastor y el pastor, ya el Señor le dio una palabra ese día para mi vida. Y yo digo, ya aquí no hay vuelta atrás, ya esto es de aquí hacia adelante. El pasado solamente es para recordarlo, para no volver a caer en el mismo error, y de que el Señor siga haciendo lo que tenía que hacer en mi vida. Yo sé que son grandes cosas que el Señor ha prometido para mi vida, y quiero llegar a alcanzar cada una de esas. Correcto, líder. Yo quisiera que usted soltara la juventud
que ha estado en el camino desde pequeño, ha estado congregado y que se han apartado del camino de Dios? ¿Qué usted le recomienda o qué usted le da para hablarle a esa juventud? Bueno, mira, estamos viviendo los últimos tiempos, como dice la palabra. Estos son tiempos malos, lo dice la palabra, que los últimos tiempos serían tiempos malos, no son tiempos buenos. Lo que yo le exhorto a la juventud, a la adolescencia de este tiempo, aún hasta los adultos, el que está escuchando esto, es de que el único que tiene solución, el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas, es Jehová Dios de los ejércitos. Y si estás apartado alguna vez en tu vida, conociste la palabra, vuélvete a Cristo, porque Él es el único que tiene la verdadera y solución a tu vida, a tus problemas, a todas las situaciones. Él es el único que tiene el control sobre todas las cosas. Y busca a alguien que te pueda ayudar, que te pueda buscar una congregación, y que el Señor sea el que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios es perfecta y es buena en nuestras vidas. Ha sido un placer contar mi testimonio. Yo sé que en este tiempo el Señor ha escogido para que mi testimonio pueda ser de edificación a otras vidas, porque el testimonio de nosotros es para edificarnos algún corazón, y que nosotros podamos siempre abrirle nuestros corazones, entregarle nuestra vida a Cristo, que es el único que siempre tiene la mejor solución para nuestra vida. Bueno, esto ha sido todo por hoy, el segundo episodio del Testimonio de la Gracia, y nos despedimos hoy. Espero que este episodio sea de agrado para ustedes y de mucha bendición. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.